Listo. Ya habíamos hablado, ¿no? Que hay criterios generalmente que tienen que ver tanto con el comportamiento sintáctico como con el comportamiento morfológico de las clases de palabras, que es lo que nos permite establecer generalizaciones y observar cómo se comporta en general, ¿no? Cuáles son las características más amplias de una clase, e incluso luego ir reconociendo subclases dentro de una clase de palabra, ¿no? Y entonces, pensando en el adjetivo, ¿no? Ya habíamos dicho, tenemos una gran clase adjetival que morfológicamente se va a caracterizar por la concordancia, ¿no? Que además esta concordancia va a ser de género en número, etcétera, y luego también podemos decir que podemos establecer una subclasificación de adjetivos calificativos, relacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces justamente eso tiene relación con pues estos comportamientos y la manera en que podemos observar que sí hay una unidad dentro de cada clase de palabra. Y por desgracia, ¿no? Justo en donde eso es cada vez más difícil de establecer, es en el adverbio. Como que históricamente, aquí ya no es, digamos, no es un problema de la lengua, sino es un problema de la lingüística, que históricamente desde la tradición grecolatina, el adverbio ha sido la clase de palabra que menos, digamos, como profundización en su clasificación ha recibido y que en realidad ha servido siempre como una especie de cajón desastre, ¿no? Y entonces lo que no sabíamos que era, directamente va al adverbio, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas distintas que colocamos en el adverbio y que en general, digamos, si pues estamos en una situación como de pues una clase de gramática donde no importe tanto esa profundización, como que nunca habíamos problematizado en eso, y además, pues bueno, incluso aprendiendo segundas lenguas, ¿no? Por ejemplo en el inglés, pues también hay una serie de palabras que ya se llaman adverbios y que relacionamos con las nuestras. Claramente ahí el problema es que pues tenemos esta consideración de que en realidad hay 20.000 otras cosas adentro, y si fuéramos lo suficientemente estrictos, probablemente tendríamos que asumir la existencia de muchas otras clases de palabras dentro de esta clase que llamamos adverbio, ¿no? Sin embargo, digamos que la generalidad que las reúne, incluso diciendo que no hay muchas cosas en común, sí parece mantenerse, ¿no? Y eso justamente vamos a decir que es que por un lado no van a presentar en términos morfológicos flexión, ¿no? Y entonces ya vimos incluso con estos adverbios que llaman adverbios adjetivales o adjetivos desnudos, que incluso ahí, como una de las características es que no detonan concordancia con ningún elemento, ¿no? Justamente eso sería que no hay flexión. Y esa va a ser, en general, la gran característica de los adverbios, con todo y que de todos modos tengamos formas como cerquita, ¿no? Porque cerquita claramente ahí hay flexión como de una especie de apreciativo, lejote es lo mismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos que esos son casos ya extremadamente raros y que la generalidad es que los adverbios no van a presentar ningún tipo de marca flexiva, y por otra, digamos, esta otra característica de que más o menos se corresponde en toda la clase, de poder modificar al sintagma verbal, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que decir que son adjuntos en nuestra categoría de adjunto dentro de X barra del sintagma verbal, es decir, de un elemento que tenga un verbo como núcleo, ¿no? Y entonces, digamos, eso no es obligatorio, y vamos a ver justo ahora que muchas veces adverbios que pueden estar ahí pueden salir del sintagma verbal y modificar a toda una oración, pero incluso cuando pasa eso, digamos que lo que sí tienen, lo que sí se corresponde es que van a modificar justamente a el sintagma verbal potencialmente, ¿no? Y que podemos generar contextos en que un elemento, probablemente el mismo, va a estar o bien a un alcance dentro de la oración, o bien con un alcance fuera de la oración, ¿no? Entonces, esas son como las dos grandes características que debemos asumir que tienen los adverbios. Hasta aquí, vamos todos bien, ¿verdad? Sí, profe, todo bien. Sí, maestro. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de esta cosa difícil de clasificar tipos de adverbio, y vamos a ver algunos criterios que pueden ayudarnos a su clasificación, ¿no? Obviamente ya, otra cosa que ya hemos dicho como un poco hasta el hartazgo, es que en última instancia nos interesan las clasificaciones semánticas, como de tiempo, modo, no sé, ¿cuáles más hay? Instrumento, hay un montón de clases semánticas para los adverbios, ¿no? Y las que nos interesan obviamente son mucho más formales, ¿no? Por supuesto, sintácticas sobre todo, y funcionales por lo mismo.
Entonces, bueno, vamos a empezar sobre todo hablando de su distribución, ¿no? Que esta es quizás la que más nos importa y la que mejor nos va a permitir observar cómo los adverbios pueden operar sobre elementos de diferentes clases, ¿no? Entonces, según su distribución, esto es decir, según la colocación que van a tener en una ocurrencia lingüística específica, podemos reconocer, y también en este caso relacionada con su función, podemos reconocer que tendremos primero adverbios que modifican exclusivamente a B barra, ¿no? Y entonces justamente este B barra es una proyección, la proyección intermedia, no la proyección máxima ni el núcleo de B barra, ¿no? Perdón, del sintagma verbal. Y entonces justamente, vean, lo que intento hacer aquí con estos corchetes es que cuando tenemos este elemento que en términos sintácticos va a ser el sujeto, ¿no? Esto no está dentro del sintagma verbal, y todo esto es parte del sintagma verbal, ¿no? Y así como hemos dicho de otros tipos de sintagmas, yo sé que el verbal no lo hemos visto, pero así como hemos dicho que otros tipos de sintagma tienen una posición de complemento y otra posición de adjunto y otra posición de especificador, sucede lo mismo con el sintagma verbal, ¿no? Entonces, justamente en el sintagma verbal, por ejemplo, el objeto directo va a ser el elemento que va a aparecer en el modificador, perdón, en el complemento, y en este caso, pues rápidamente justo estaría modificando, tendría como alcance a todo este elemento de acá, ¿no? Comieron pizza. Y entonces justamente lo que está haciendo, y digamos, como esta clasificación o esta, eh, ¿cómo decirlo? Esta definición de adverbio como un modificador que introduce alguna cosa como el modo o algo así, justamente se da cuando lo tenemos en esta posición, porque está aportando un significado particular a el verbo comer, ¿no? Y más bien en este caso al evento específico de comer pizza. Y entonces justamente, más abajo hay unos árboles para que quede más claro, pero justamente aquí tendríamos entonces un tipo de adverbio específicamente. Generalmente estos que acaban en mente, todos, ahora también vamos a ver una pequeña clasificación de estos adverbios, pero casi todos van a tener esta posibilidad de ocurrir en esta posición específica dentro del sintagma verbal. Y entonces justamente son estos, ¿no? Los que tendríamos que colocar primero en esta posición de adverbios que modifican al sintagma a B', ¿no? Perdón, este rápidamente se me fue, entonces eso bórrenlo de sus apuntes. Luego tendríamos adverbios que funcionan como especificador del sintagma verbal, del sintagma adjetivo y en ocasiones del sintagma prepositivo. Es decir, vean, mientras que aquí solo podemos tenerlo en la posición de un sintagma verbal, hay otros que pueden ocurrir, que pueden aparecer en diferentes tipos de sintagmas, ¿no? Esto sobre todo, y bueno, estos van a tomar la posición del especificador y muchos tienen este valor cuantitativo, ¿no? De hecho, estos son adverbios que inciden en algún tipo de valoración respecto a cómo pasa la acción en términos de su repetición o en términos de su frecuencia o en términos de la fuerza con la que ocurre, por ejemplo, con muy o con mucho, etcétera, ¿no? Ese tipo de adverbio generalmente va a aparecer en esta posición de especificador y puede cambiar el tipo de sintagma en el que aparece. Entonces, por ejemplo, muy rápidamente, pues tenemos que tenemos un adverbio junto con otro adverbio, ¿no? Y este rápidamente será el núcleo de este sintagma adverbial y este muy va a aparecer en la posición de especificador. Otro que se parece a estos, vean cómo todos justo inciden más o menos en el mismo significado. Tenemos más lindo, bueno, eso es un sintagma adjetivo, ¿no? Tiene como núcleo a lindo, y más, que está haciendo una especie de comentario a la manera en que se cuantifica el significado de lindo, pues va a aparecer en el especificador, y entonces aquí tendríamos un sintagma adjetivo con un adverbio. Pero fíjense cómo en algunas preposiciones no es muy común, pero sucede. Por ejemplo, más hacia la derecha, podríamos tener, bueno, tenemos este elemento como núcleo, y estos van a ser sintagmas prepositivos bastante raros, porque casi no hay sintagmas prepositivos con especificadores, ¿no? Entonces, estos que pueden ser cuantificados con adverbios van a ser raros, pero vean cómo incluso, pues otra vez estos adverbios que implican cierta, digamos, cierto evaluación, ¿no? De la cuantificación, pues sí pueden aparecer aquí. Entonces, estos serían, por su distribución, otro tipo de adverbios. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, estos, los adverbios modales, espero que ya a este punto del semestre haya quedado claro que la modalidad es una locura, ¿no? Justamente es uno de los
digamos, de las categorías semánticas que más difíciles son de analizar y que también son las más, pues la verdad, de las más interesantes que hay en las lenguas del mundo, ¿no? Entonces, también vamos a tener un tipo de adverbio que va a contribuir en la evaluación modal de un predicado, y justamente todos estos son operadores que están afuera de la oración. ¿Por qué? Porque la oración, en tanto predicado, en tanto un significado, va a implicar un estado de cosas, y el estado de cosas tiene ya un valor de verdad atribuido, es verdadero sí o sí, y el hablante no se compromete a hacer una evaluación del, si digo los niños comen pizza, eso es un estado de cosas, es un evento que está sucediendo, puede ser o no ser verdad, ahí no lo estoy evaluando, casi por definición estoy dando por hecho que es verdadero. Estos modales lo que hacen, por ejemplo, quizás, probablemente, ciertamente, no es posible, no, bueno, eso no es un adverbio, entonces, perdón, olvídalo, eh, pero todos esos lo que hacen es evaluar la probabilidad de que un estado de cosas suceda en el mundo, o afirmar que es verdadero, completamente cierto, o afirmar que no lo es, ¿no? Y entonces justamente estos, por esa condición, tienen que operar afuera de la oración, y entonces estos van a ser adverbios que van a tener alcance sobre todo el constructo oracional y no sobre, digamos, la frase verbal. Entonces, digamos que estos, por ejemplo, no estarían en la posición de B barra, V barra, sino que tendrían que estar todavía por encima de la oración. Ahora vamos a ver, digo, no nos va a tocar hacer árboles oracionales y ya no nos va a tocar hacerlos, pero para que vean más o menos cómo son y dónde y en qué posición los vamos a tener, ¿no? Entonces, justamente, pues vengo mañana, sería todo un predicado, y quizás sería en realidad un operador lógico que nos está diciendo que hay probabilidades de que suceda esta acción, ¿no? Y que esto entonces tenga un valor de verdad. Eso se entiende también, ¿verdad? Ok. Y Sí. finalmente tendríamos los focalizadores, que lo que hacen es que pueden aparecer en realidad en cualquier tipo de estructura, ¿no? Estos tienen menos restricciones. Vemos que hay otros que lo que tienen, el alcance que tienen, el elemento sobre el cual están operando son muy específicos, y estos van a aparecer en el especificador de un montón de tipos de sintagmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso que justo lo que hace es focalizar, poner una particularidad del evento diciendo que sucede hasta de esta forma, etcétera, puede aparecer en varios tipos de sintagmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso mi hijo, ¿qué sintagma es? Nominal, ¿no? ¿Sería un Bueno, sintagma nominal? hijo es nominal. ¿Perdón? No, nada. Ok. Bueno, si este es un sintagma nominal, entonces, incluso en casa, ¿sería un qué? Un sintagma preposicional. Exacto, un sintagma prepositivo, preposicional, incluso grosero, Sintagma adjetivo. Adjetival. un sintagma adjetivo, incluso se fue al cine. Predicativo. Pues en realidad aquí tenemos dos opciones, ¿no? Decir más bien que es una oración completa y entonces incluso tiene alcance sobre todo la oración. Digo, necesitaríamos más contexto y quizás algún otro elemento, por ejemplo, la ocurrencia del sujeto, para saber exactamente dónde está operando, ¿no? Hay veces que no podemos determinarlo o necesitamos aplicarle muchas más pruebas. Entonces, digamos que este es ambiguo entre tener como alcance sobre una oración o tener alcance sobre un sintagma verbal. Podría ser cualquiera de los dos. Pero sí se ve por qué, ¿verdad? No, ¿lo puedes volver a explicar? Sí, a ver, tenemos, se fue al cine. Pero y entonces se fue al cine, incluso se fue al cine, podría ser Juan se fue a, no sé, a la tienda. Obviamente estoy inventando una oración. E incluso después, o incluso se fue al cine, ¿no? O no, algo más concreto de cuarentena. Juan salió de su casa e incluso se fue al cine, ¿no? Ahí sí cabría mejor el incluso. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, que todo esto sería la oración, porque tendríamos aquí adentro un elemento cero, que sería el sujeto de este predicado, y entonces se fue al cine, se concibe como una oración, e incluso está operando toda la oración, ¿no? Sabemos que es una oración y que aquí este elemento
está tácito porque, bueno, en el contexto tenemos Juan, ¿no? Bueno, ahí dice Jun. Esperen. Pero podría ser que simplemente tuviéramos, incluso se fue al cine, y entonces no supiéramos si aquí hay o no hay un elemento, y podríamos, por ejemplo, contraponer, ahí sí por ejemplo, dos sujetos distintos. María se fue al cine, e incluso Juan se fue al cine, si quisiéramos ser un poco redundantes. E incluso Juan, no, y Juan incluso se fue al cine. Y entonces si tenemos aquí Juan incluso se fue al cine, probablemente aquí este incluso estaría dentro del sintagma verbal. Lo sabemos por la posición que tiene y porque el sujeto, perdón, del predicado está antes del adverbio. Y entonces este adverbio solo puede estar operando sobre este elemento que va a ser un sintagma verbal, no es una oración porque el sujeto todavía está fuera. Entonces esas serían las dos posibilidades de análisis, pero el problema es que incluso se fue al cine, ahí no sabemos si este elemento que aquí estoy marcando como 0 está exactamente ahí o está exactamente acá. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, el español puede eliminar sujetos léxicos, no importa porque los recupera por concordancia con el verbo. Esa sería como la posible ambigüedad de esto. Por supuesto que es una ambigüedad que no va a saltar tan fácil, necesitamos un contexto bien específico para saber si hay ambigüedad o no. Pero bueno, no sé si queda más claro. Sí, mucho más. Perfecto. Y entonces, bueno, y el último, incluso ayer, pues ese sería un sintagma adverbial, ¿no? Entonces vean cómo estos adverbios pues tienen muchas más posibilidades de ocurrencia. Y esto entonces sería, bueno, y finalmente... Maestro, una pregunta. ¿Otro ejemplo de focalizador aparte de incluso? Hasta, por ejemplo, hasta no con sentido de preposición, como de meta, sino como diciendo, de hecho es muy parecido a este elemento incluso, ¿no? Pero digamos que ahí debió haber ya cambiado su categoría. Y no sé si haya específicamente algún texto sobre eso, pero podríamos categorizarlo como estos tipos de adverbios y va a tener incluso el mismo comportamiento que incluso. ¿Sí queda claro eso? Ok. Bueno, entonces, y finalmente tendremos conectores oracionales, que tienen muchos comportamientos adverbiales, pero claramente estos lo que hacen es organizar en términos del discurso oraciones. Y entonces poder decir además, asimismo, sin embargo, etcétera, que tienen un comportamiento adverbial. En realidad lo que hacen es poner en relación dos cláusulas o dos oraciones, ¿no? Entonces estos pues ni siquiera tienen alcance sobre ningún elemento dentro de la oración, lo único que hacen es poner pues relaciones lógicas entre una oración y otra, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien. Maestro, ejemplos ahí, o sea, podría ser cualquier adverbio, cualquiera de los que vimos antes, o cuáles son los conectores oracionales. Sí, bueno, tendríamos, por ejemplo, estos, ¿no? Estos que generalmente llaman marcadores discursivos también. Yo les recomendaría, si alguien les dice así en abstracto marcadores discursivos, quién sabe de qué estén hablando, ¿no? Pregunten específicamente de qué tratan, porque es una categoría que son como los nuevos adverbios, ¿no? Todo lo que no sabemos qué es, se está yendo a marcadores discursivos ahora. Entonces, justamente estos, que en algunos contextos serían llamados marcadores discursivos, serían adverbios que implican conexión, ¿no? También podríamos tener, por ejemplo, ciertos usos como posteriormente, ¿no? Y entonces tener una cosa como Juan salió Juan salió, posteriormente fue al cine. Ese posteriormente en realidad está estableciendo una relación entre salir y una continuidad con ir al cine. Entonces ahí sí tendríamos un conector oracional que tiene toda la cara de adverbio ya claramente, ¿no? Digo, acaba en mente, etcétera, etcétera. Entonces, eso serían este tipo de adverbios que son conectores de cláusulas, en realidad, más que de oraciones, de cláusulas, pero bueno, ahora no nos vamos a meter en esas distinciones. Pero bueno, entonces sí queda claro, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, eso sería por su distribución, que es una manera de clasificarlos y que en realidad es quizás la que sintácticamente nos interesa más porque es donde nos está hablando de cómo está colocado dentro de las estructuras, ¿no? Entonces, esa sería una buena manera de dar cuenta de los tipos de adverbios. Podríamos también tener esta categoría que podemos decir por su productividad, ¿no? ¿A qué me refiero con su productividad? Si son clases abiertas o clases cerradas. Y entonces vamos a tener dos tipos distintos según si pertenecen a una clase abierta o a una clase cerrada.
Los que son parte de una clase abierta los vamos a llamar adverbios léxicos. Y como todo tipo de palabra que llamamos que decimos que tiene contenido léxico, pues claramente estos son referenciales, ¿no? Podemos, aunque son un poco más abstractos que el referente sobre el cual están conformados, sí podemos otorgarles cierto significado muy particular, ¿no? Incluso a unos que son medio abstractos, entre comillas, como bien, ¿no? Eso sí tiene contenido. Sabemos lo que es bien, podemos discutir lo que es, en realidad, cómo se define ese adverbio, pero tiene un contenido particular al cual más o menos todos hacemos alusión cuando lo empleamos, ¿no? Entonces, esos tienen significado léxico, los que están creados con el afijo mente, bueno, pues esos también son bastante léxicos, ¿no? Por ejemplo, rápidamente tenemos mucho más claridad de cómo se define rápido. Y justamente porque son, perdón, como vienen derivados de adjetivos, pues eso justo es lo que hace que esta clase sea tan abierta, porque pues como tenemos 20,000 adjetivos y decíamos desde que vimos adjetivo que esa clase sigue metiendo diferentes elementos a su propia clase, pues también a partir de ahí muchos de esos adjetivos van reforzando la clase de adverbios, ¿no? Y entonces por eso esta es una clase abierta de palabra. Los que no son una clase abierta de palabra van a ser los que llamamos adverbios gramaticales, que en realidad lo que tienen es un contenido semántico que es más, como decía hace rato, un operador sobre una proposición o sobre alguna característica de la oración o de algún tipo de sintagma. ¿Cuál es un gran ejemplo, justo para ver si queda más claro esto de operador, que muchas veces casi es operador lógico? ¿Cuál sería entonces un adverbio de estos gramaticales? No es un clásico ejemplo de qué es un adverbio gramatical, porque en realidad no podemos definir no, es mucho más difícil establecer la definición de eso, solo sabemos, ¿no? Como veíamos en el video, que ayuda a integrar y a crear la polaridad de las oraciones. Entonces tendríamos oraciones afirmativas y oraciones negativas, y justamente lo que hace no es manifestar, marcar una oración declarativa como negativa, ¿no? Y entonces justo ahí, si nos vamos a nuestras clases de lógica de la prepa, espero que las tengan un poquito frescas o que a lo mejor en semántica hayan visto un poquito de lógica, eso estaría mejor. Justamente ahí tendríamos que, no, incluso lo podemos traducir, ¿no? Por un elemento específico, por un signo específico, y empezar a partir de ahí a jugar, ¿no? En la posición de no, y empezar también a observar cómo una oración afirmativa cambia todo su contenido al ponerle este adverbio. Entonces, no sería justamente un gran ejemplo de cuál sería un adverbio gramatical. ¿Cuál es otro? Quizás, ¿no? Quizás es muy difícil de definir. Si les, a ver, alguien intente. ¿Cómo definirían quizás? Profesor. Bueno, yo no estoy como tal seguro, pero recuerdo igual de las clases de lógica. Alguna vez el profesor habló de algo llamado un triángulo o un rombo de necesidad o algo así. Y supongo que esos son criterios más semánticos, no estoy seguro, pero hablaba de una relación muy curiosa entre la distinción entre usar cosas como lo necesario, lo quizás, tal vez, ese tipo de... Supongo que su función es introducir duda, pero de nuevo, creo que es semántico ese criterio, no estoy seguro. Es que justamente aquí, digamos, ya de entrada decir que no tienen contenido léxico o que su significado no es léxico es recurrir a un criterio nocional, pero vean cómo son nociones bien distintas a decir de tiempo, de lugar, de modo, no sé, de manera. Digamos, esos son criterios mucho más, no quiero decir lógicos, porque al final terminamos entrando ahí, pero digamos, son criterios mucho más claros en nuestra relación con el mundo. En cambio, estos de necesidad y posibilidad, en realidad, esos son una abstracción que tiene que ver con un tipo de lógica bien particular que se llama lógica modal y que además lo que hace es operar sobre un concepto que es el de mundos posibles, ¿no? Entonces, digamos, eso sería digamos, si es semántico, es semántica formal, ¿no? La semántica, una manera de hacerles a través de lógica, y entonces justo eso sería un caso de semántica formal. Sin embargo, justamente la mejor definición para un operador como quizás es decir que es un operador de probabilidad, ¿no? Y entonces eso se establece con un rombito, lógica, y entonces luego uno puede decir que es probabilidad epistémica, deóntica, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, eso no nos vamos a meter porque además es semántica justamente, pero es la mejor manera de dar una definición, ¿no? Y si se van a manuales de, por ejemplo, de semántica formal, van a ver que quizás no está definido con una forma
con un metalenguaje parecido al nuestro, sino con un metalenguaje formal, porque es la manera en que mejor opera, ¿no? Y son funciones gigantescas, ¿no? Pero justamente eso es porque quizás no tiene contenido léxico, sino que es un operador gramatical que podemos mandar hacia ese tipo de semántica. No sé si eso hasta acá queda claro o solo confundió más. No, sí está bien. No, bueno, y en el chat lo que dicen es, eso es increíble, yo no sé si es así, que tal vez es más cierto que quizás, habría que verlo, ¿no? Pero es verdad que todas esas posibilidades además se pueden cuantificar, y entonces ahí se vuelve una locura, y bueno, y además yo se lo repito porque justo yo estoy haciendo mi tesis de eso, pero en náhuatl, ¿no? Entonces está bien interesante, con palabritas que se parecen a estas, que son como adverbios, pero que ni siquiera sabemos todavía si son adverbios. Entonces esa discusión es una locura también, pero eso poder decir, tal vez, quizás, ciertamente es una línea desde lo más incierto a lo más cierto, es un ejercicio de semántica bastante interesante que pues podrían intentar replicar en algún momento. Pero bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, otra manera que tendríamos de, esto sobre respecto a si la clase es abierta o cerrada, ¿no? Otra manera que tendríamos entonces de clasificar es según acepten o no acepten complemento dentro del sintagma que se va a proyectar con estos adverbios. Y entonces, recordemos, ¿no? El complemento es una posición específica dentro del sintagma que se junta con la primera proyección del núcleo, ¿no? Que es lo que tenemos como una barrita. Y entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un sintagma adverbial como abajo de la mesa, y entonces tendríamos que asumir que este tipo de adverbios van a tener siempre un complemento, que puede ser, es decir, puede estar o no estar realizado fonológicamente, pero si no está realizado fonológicamente, tendríamos que asumir que aquí hay un cero, pero que sí está marcado. ¿Por qué? Porque estos elementos, por ejemplo, estos del lugar, siempre van a establecer una relación entre una figura y un fondo, y por lo tanto, necesitan hacer explícito, bueno, necesitan hacer relación con el fondo del que se está hablando, esté o no esté expresado en términos léxicos, ¿no? O sea, esté realizado fonológicamente o no. Y entonces justamente abajo, que además a estos los vamos a llamar adverbios preposicionales porque vienen de un proceso histórico en el que había una preposición o dos preposiciones y empezaron a juntarse y ahora tienen usos distintos. Aquí la definición, la diferencia entre un adverbio y una preposición es que la preposición solo puede aparecer con su complemento sí o sí, ¿no? En español no podemos tener preposiciones sin complementos, cosa que en inglés sí. Y justamente, si se acuerdan, esa es la discusión que teníamos respecto a si son estructuras endocéntricas o exocéntricas, y que nosotros habíamos aplicado un criterio teórico en realidad para decir, no, todo es endocéntrico, no nos importan las estructuras exocéntricas, ¿no? Bueno, incluso así, asumiendo todo eso, en español una preposición no puede aparecer sin su complemento, cosa que los adverbios sí. Pueden estar puestos en el contexto y entonces no expresarse, pero o pueden simplemente no estar y no importa, pero los adverbios sí van a aparecer. Entonces, ¿cómo saben eso? Pueden hacerlo con preguntas. ¿Dónde está, no sé, dónde está el bote de basura? Está abajo. Y entonces ahí nada más aparece este elemento y sabemos que por el contexto nos está diciendo abajo de qué específicamente. A lo mejor abajo de la mesa, abajo del edificio, no sé. Una preposición, ¿dónde está el cuaderno? Está en, eso es agramatical. Entonces, por eso es que pueden ver la diferencia entre estos comportamientos y esta categoría adverbial y las prepositivas, ¿no? Eso sí queda claro, ¿verdad? Ok. Y entonces ya en la estructura, pues abajo va a tener en este caso un sintagma prepositivo, generalmente introducido con D, y justamente está agarrado del complemento del sintagma, ¿no? Y entonces ya en la parte superior, pues solo hay una proyección del sintagma, pero ya nada más está el sintagma adverbial. Estas estructuras, además, muy debajo de la mesa, podría ser, pero no es común que aparezcan con especificadores. Lo mismo, los que van a obligatoriamente tener un complemento en su estructura sintáctica van a ser estos que también podemos decir que son adjetivales, que son derivados sobre mente y además son de adjetivos relacionales. Y entonces, ya si se acuerdan, los adjetivos relacionales mostraban esa estructura también de tener complementos dentro de su sintagma, y justamente estos adverbios heredan esos complementos. Son raros, no son los más comunes, pero pasa. Y entonces al heredarlo, pues va a quedar exactamente en la misma posición que tenía si fuera un elemento
adjetival, solo que va a cambiar la clase de palabra y por lo tanto va a cambiar también el tipo de sintagma que están elaborando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, independientemente de, particularmente a, simultáneamente a, ese tipo de adverbios van a tener complementos. Y entonces, una estructura bastante parecida a la anterior, independientemente de la situación, tenemos un sintagma prepositivo en el complemento, vean, también introducido por la preposición de, independientemente es el núcleo de nuestro sintagma adverbial, y bueno, aquí ya no hay más expresiones, creo que aquí, muy independientemente de la situación, podría ser también que tuviera un especificador. A mí, sinceramente, esa estructura me suena medio rara, pero bueno, habría que ver qué tan común es en la lengua, ¿no? Y bueno, hasta aquí también, ¿todo bien? Ok. Entonces, habrá otros que podríamos llamar deícticos, y si se acuerdan, ¿no? La deixis, que era la cosa de la que hablábamos la semana pasada, pues es esta condición que implica cómo dentro de una situación enunciativa específica, una situación comunicativa específica, a partir de ahí se otorgan ciertos valores en ciertas palabras, ¿no? Otra vez, los pronombres personales, sobre todo el yo y tú, son súper claros para ver cómo quien enuncia modifica toda la estructura según estos elementos deícticos. Otros, ¿no? Este, ese, aquel, también tienen que ver con estos mismos significados. Y bueno, vamos a encontrar tipos de adverbios que también están relacionados con ese tipo de contenido semántico, ¿no? De hecho, también los llaman deícticos o demostrativos, porque se parecen a este, ese y aquel que son demostrativos, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de adverbios tenemos aquí? Estos son léxicos, ¿no? Aunque son cortitos, los cortitos suelen ser gramaticales, pero estos tienen contenido léxico, solo que es un contenido léxico que depende de la situación comunicativa, ¿no? Y entonces tenemos cosas como ayer, tenemos cosas como hoy, tenemos allí, e incluso tenemos cosas como así, que si bien no son tan deícticos porque no parece que dependan de la situación que se enuncia, sí dependen del contexto en el que se están enunciando. Entonces, digamos, esos podríamos quizás dentro de la deixis llamarlos anafóricos, ¿no? ¿Por qué? Porque dependen no del mundo exterior, sino del propio mundo del discurso, que es otro contexto que también permite la deixis, pero es deixis textual, también es otra manera de llamarle, ¿no? Pero bueno, y estos serían entonces otra categoría, ¿no? Mientras que tendríamos estos elementos, el resto de adverbios pues no tendrían esta situación o esta dependencia de la situación comunicativa en la que aparece. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ok, y entonces, digamos, esa sería una posible clasificación. En realidad, si leyeron, si hicieron la lectura, pues en realidad algo que tendría que quedarnos claros es que podríamos empezar a meter y meter y meter y meter criterios con el fin de quedarnos con una clase muy pequeña de palabras y llamarla esa adverbio o algo así, o también reconocer que a lo mejor nos hace mal en la gramática de las lenguas tener una cosa como adverbio porque nos está metiendo por tradición, en realidad, en una situación en la que no tenemos claridad de todo lo que está clasificado ahí, ¿no? Entonces, digamos, eso es un criterio no nuestro, ni de la lengua. Bueno, nuestro puede ser en la medida en que nosotros hagamos un estudio gramatical, pero no es una cosa de la lengua, ¿no? Y lo que entonces se nos está retando, en términos de lingüística, pues es intentar establecer una clasificación quizás mucho más adecuada de estos elementos que han sido llamados adverbios durante pues, los últimos 2000 años, por lo menos, ¿no? Entonces, digamos, esta clasificación que les daba ahora puede complementarse, puede hacerse todavía mucho más rigurosa. Podemos también quedarnos con ese y decir, bueno, tienen este comportamiento, no vamos a profundizar más en ellos, ¿no? Y también es válido si los propósitos de una investigación no son establecer criterios para organizar la clase de palabra que se llamaba adverbial en español. Lo digo porque ahora vamos a pasar ya no a hablar de clasificaciones, sino a hablar de algunas particularidades de los adverbios independientemente de la categoría en la que se encuentren, ¿no? En este caso, este segundo punto es más bien sobre ciertas características que tienen los adverbios que se derivan a partir de adjetivos, ¿no? Estos adverbios que se derivan a partir de adjetivos en realidad tienen dos posibilidades. Los que son más comunes, los que son más recurrentes en la lengua, en el español, y por lo tanto son más productivos, son estos que utilizan esta cosa mente, que, bueno, ya se explica también en el video, es un producto también de una gramaticalización en la que mente, que sí hace referencia pues a lo que tenemos en la cabeza en términos cognitivos, se gramaticalizó, perdió ese contenido y se volvió en realidad un afijo para derivar adjetivos a adverbios, ¿no? Eso es un proceso de gramaticalización bastante claro y bastante radical, ¿no? O sea, deja de tener contenido léxico, se convierte en un afijo de la lengua. Y entonces estos, en general, van a venir, ¿no? De adverbios de adjetivos calificativos,
y entonces además de venir de adjetivos calificativos, van a indicar casi todos una especie de manera. Perdón, ¿se escucha que hay un relajo acá afuera? Ahora cierro la ventana a ver si... Sí, se escucha un Pero poco. se escucha bien. Ok, bueno, ya cerré la ventana. Entonces les decía, estos además indican algún tipo de manera y van a incidir, por lo tanto, dentro del sintagma verbal. Es decir, van a tener un alcance dentro de este elemento y no dentro de la oración. Y entonces, por ejemplo, una oración como respondió acertadamente, pues lo que tendremos es responder dentro del núcleo de nuestro sintagma verbal. No hay un objeto directo realizado léxicamente, pero sí hay un objeto que está ahí en estos verbos, que además siempre van a ser transitivos, y entonces el sintagma adverbial estaría agarrado de la última proyección del sintagma verbal, ¿no? Y entonces aquí solo tiene un núcleo, respondió acertadamente. Y entonces, bueno, ya la oración se va a formar después con un sintagma nominal, que es el sujeto, que en este caso además no está realizado léxicamente, y entonces solo sabemos que tiene la tercera persona del singular, ¿no? Y entonces, digamos, ese sería un arbolito oracional, se los presento, y entonces aquí tendríamos la posición de este adverbio dentro de la oración. Y entonces va a ser la situación más común de la ocurrencia de los adverbios en mente. Sin embargo, vamos a observar que incluso estos pueden también colocarse en diferentes lugares y que podríamos intentar estos adverbios en mente, establecer una clasificación quizás un poco más rigurosa si hacemos referencia a estas características del alcance que tienen dentro de tipos de sintagmas. Y entonces podemos observar que va a haber algunos que no tienen esas características y podríamos encontrar unos que ocupan la posición del especificador de algún tipo de sintagma. Y entonces podemos encontrar, todos recuerden, aquí estamos hablando solo de los de mente, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, algunos que tienen un valor de grado, como excesivamente oscuro, y, por ejemplo, este estaría dentro del especificador de un sintagma adjetival, ¿no? Que sería toda esta construcción. Tendríamos otros que son de aspecto, ¿no? Estos de aspecto, justo porque van con adjetivos que indican perfectividad, es decir, que ya ha acabado la acción. Entonces, generalmente esos, además, son adjetivos creados sobre verbos en su forma participial, ¿no? Como comido, etcétera, que indican que ya se acabó la acción, ¿no? Por eso también los llaman adjetivos pasivos o pasados, porque ya está completada la acción, ya operó el verbo, ya cambió el estado de cosas en el mundo, ¿no? Y entonces, justamente, algunos de estos adverbios pueden ir con este tipo de adjetivos y tener en conjunto una indicación de cómo se realizó y se concluyó la acción. Entonces, fíjense cómo tenemos totalmente cubierto de arena y específicamente pues justamente habla, cubierto, ya habla de alguna manera de la acción acabada y totalmente está indicando que además se realizó en todos lados, ¿no? O sea que no hubo un espacio en donde cubrirse de arena no haya sucedido. Entonces, por eso los llamamos aspectuales. Otros que podemos llamar de precisión modifican a cuantificadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, las 4 de la tarde, pues es una construcción que tiene cuantificación, las 4 en tanto numeral es un elemento cuantificador, y entonces exactamente a las 4 de la tarde lo que está haciendo es establecer una característica de esta cuantificación, que es decir, en un preciso punto de este elemento, de estas horas, va a ocurrir X evento, ¿no? Y entonces, este tipo de construcciones, pues podemos ver que el adverbio, a diferencia de como está aquí, que sí es parte del especificador de un sintagma verbal, aquí va a ser parte del especificador de un sintagma adjetival, ¿no? Y entonces tendríamos cubierto en el núcleo de nuestro sintagma un complemento prepositivo de arena, ¿no? Cubierto además va a ser de estos adjetivos que se ve que necesitan un complemento obligatorio en prepositivo, y entonces tendríamos el sintagma adverbial totalmente en la posición del especificador, pero de un sintagma adjetivo, ¿no? Digamos que la situación que cambia es que aquí lo que estamos describiendo es que va a ser de solo el sintagma verbal, y aquí ya cambió la clase de sintagma, y por lo tanto el núcleo del sintagma, en el que está apareciendo este elemento. Eso sí queda claro, ¿verdad? Ok. También van a poder ocupar la posición del sintagma verbal, y fíjense, aquí en realidad lo que tenemos es que pueden aparecer en dos lugares distintos. O bien en la misma situación que aquí, o bien fuera de la oración. Y entonces estos ya son otra cosa.
generalmente cuando están fuera de la oración, lo que hacen es establecer significados, ya lo habíamos dicho creo, intersubjetivos, ¿no? O alguna especie de valoración de parte del hablante respecto a todo el elemento que está contenido en la oración, ¿no? Y entonces es ahí, justo es ahí cuando empezamos a hablar de lógica y de relaciones lógicas. Pero bueno, entonces, ¿qué elementos pueden estar acá? Por ejemplo, algunos de frecuencia, como generalmente, enormemente, antiguamente. Por ejemplo, podemos pensar en y fíjense cómo aquí el elemento que graficamos con coma está hablando de estas diferencias, ¿no? La gente tenía esclavos antiguamente. Es una oración horrible, pero creo que funciona. Y entonces, por ejemplo, teníamos tener esclavos, eso sería como nuestro núcleo verbal, bueno, tener nuestro núcleo verbal, esclavos, el objeto directo, y antiguamente en realidad está modificando a este elemento del sintagma verbal, de tal manera que el sintagma verbal, para formar una oración, se va a unir todavía a este sintagma nominal la gente, que sería el sujeto, y va a quedar hasta ahí, ¿no? No necesita ninguna otra modificación, y antiguamente entonces está, digamos, haciendo una modificación en la posición de adjunto de esta construcción tener esclavos. Pero podríamos tener, antiguamente, la gente tenía esclavos. Y ese antiguamente, fíjense cómo, digamos, lo graficamos, pero la prosodia, ¿no? Es decir, la manera en que se relacionan los acentos y los contornos melódicos y etcétera, que producimos al hablar, las pausas, todo eso también significa, ¿no? También está codificando significado, es como de las cosas que la lingüística descubrió y empezó a formalizar en los últimos quizás 30 años, y entonces ahora nos estamos dando cuenta que sí hay una relación entre estos niveles de acentos y tonos, digamos, y el significado de una oración. Y entonces eso, además, intuitivamente lo habíamos relacionado con comas, con elementos de esta naturaleza gráfica, y efectivamente una cosa como antiguamente la gente tenía esclavos, tiene una estructura sintáctica completamente distinta, ¿no? Tenía esclavos como el sintagma verbal, y hasta ahí tenemos los elementos que vamos a tener dentro del sintagma verbal. Tendríamos luego la unión de este sintagma verbal con un sintagma nominal para construir una oración, entonces sería el sujeto la gente, y fíjense cómo esta antiguamente se une por arriba de la oración, incluso una estructura arbórea. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer en estos casos es duplicar este nivel de oración, ya sin poner comitas ni nada, pero justamente lo que queremos graficar aquí es que este antiguamente modifica todo este elemento y no modifica nada más a este de acá. Y entonces la posición es importante porque la estructura es distinta, y en muchas ocasiones esa estructura en realidad la vamos a reconocer y la vamos a diferenciar por patrones tonales, ¿no? Por la propia prosodia, y cuando tengamos escritura o le estemos leyendo un texto, va a ser también por la relación que muchas veces hay entre comas, puntos, etcétera, ¿no? Todo eso también, sobre todo la coma, nos está indicando este tipo de diferencias en el alcance de los elementos. Pero bueno, ¿eso también queda claro? Profesor, entonces, por ejemplo, ya vimos que los arbolitos, bueno, no quedan igual, ¿no? El sistema, pero, pero no cambian la... Bueno, es que yo tengo esa duda, porque según yo, no cambiaría el significado de ninguna, ¿no? O sea, sería tal vez como un adjetivo que a veces tiene mayor peso dependiendo del lugar en donde está, pero realmente el adverbio no cambia la oración, ¿no? O sea, porque al final está dando a entender lo mismo, o sí cambia. A lo mejor con esta no cambia tanto, ¿no? Aquí a lo mejor es verdad que hay espacios en donde, por más que uno busque las diferencias de significado, quizás no son tan evidentes, y en ese sentido no nos preocupan tanto, ¿no? Pero va a haber otros en donde claramente el significado sí va a ser distinto, y en ese sentido se van a parecer a la relación que hay entre adjetivo y sustantivo dentro de un sintagma nominal, ¿no? Veíamos que pospuesto es una cosa, antepuesto cambia completamente el sentido. Aquí también, y fíjense cómo se va replicando en realidad la estructura, ¿no? Decíamos que los adjetivos, cuando están colocados en posición prenominal, lo que hacen es incidir a través de una valoración en una característica del elemento que está al interior del sintagma nominal del núcleo. Y en cambio, decíamos, cuando está pospuesto, crea un nuevo referente y opera en realidad desde otro tipo de significado, ¿no? Y crea pues características distintas. Justamente aquí lo que deberíamos empezar a generalizar es que si vamos hacia la izquierda, hacia el linde izquierdo de las oraciones, digamos, allí lo que está apareciendo es que lo que aparece, lo que hacemos es colocar nuestras valoraciones. Muchas veces lo hacemos también hacia la derecha, es decir, podríamos tener,
perdón que me meta de nuevo con estos modales, pero pues, les digo que son muy divertidos. Podríamos tener cosas como quizás venga mañana, y entonces, no, necesitamos un sujeto. Quizás Juan venga mañana, es una cosa distinta a Juan quizás venga mañana. Y en cambio, esta, digo, de entrada, a mí sinceramente me suena mucho más dudosa, porque fíjense, aquí quizás estaría actuando sobre venir mañana y no sobre todo el predicado, es decir, solo está sobre el sintagma nominal. Y entonces tendríamos también otras opciones como Juan venga mañana, quizás. Fíjense cómo esto no lo podemos hacer. Aquí el tiempo y el modo, en realidad el modo porque cambia de indicativo a subjuntivo, nos está haciendo también alguna indicación de que no podemos valorar este elemento, no podemos usar un subjuntivo porque todavía no hemos colocado ningún operador que nos diga que esto no es factual, ¿no? Es decir, que no está sucediendo en el mundo. Podríamos tener, eso sí, Juan viene mañana, quizás. Y fíjense cómo estos comentarios en la parte más exterior sí tienen incidencia incluso dentro de la estructura específica al interior de la oración. Entonces también por ese tipo de cosas es que sabemos que a pesar de que pueda no cambiar su significado como más evidente, sí está cambiando ciertas formas en las cuales estamos procesando el contenido de estas oraciones, ¿no? Justamente en estos casos, con la presencia de indicativo y subjuntivo, y podemos buscarle, por ejemplo, quizás, para que vean que no estoy jugando, ¿no? Quizás Juan viene mañana, esa podría ser, ¿no? No es una oración agramatical, pero Juan quizás viene mañana, a diferencia de la que está acá, que es un poco más dudosa, yo creo que esta sí es gramatical, ¿no? Y entonces el contraste que ocurre aquí entre esta forma y esta forma es significativa y tiene que ver justo sobre cómo estamos, en dónde está ocurriendo, en dónde se está posicionando ese quizás. Entonces, digamos, otra vez, el significado a lo mejor en estos, que es mucho más claro, que no hay mucho cambio, no haya mayor problema, aunque de todos modos habría que encontrarle cuáles son los contextos donde sí nos salte la diferencia a estos que en donde incluso hay una relación gramatical que tiene que ver con los tiempos verbales, perdón, con los modos verbales, ¿no? Entre indicativo y subjuntivo y el alcance que tenga el operador modal, que en este caso quizás, ¿no? Y podemos buscar con otros, tal vez, ciertamente, ¿no? Probablemente entre más certero sea la evaluación, más va a permitir el indicativo. Y entre menos certera sea nuestra evaluación y respecto a qué elemento esté actuando en nuestra evaluación, va a permitir también la presencia de subjuntivo o eliminar completamente uno u otro modo, ¿no? En este caso, así podríamos saberlo, y eso también tiene incidencia en el significado, otra vez, aunque sean significados muy finos, ¿no? Ahí hay que dar cuenta del significado desde otros elementos, no nada más del significado más referencial de los elementos. No sé si queda claro. Sí, de hecho creo que ya le encontré como que sí una diferencia a la de la gente tenía esclavos antiguamente, porque, bueno, o sea, yo me lo imagino como si estuviéramos platicando con alguien y yo creo que sería, no sé si feo o no sé, pero por ejemplo, si yo digo, la gente tenía esclavos, entonces tal vez alguien piensa, ay, no, pues la gente tenía esclavos, pero como en un contexto un poco cercano. Y ya hasta que se esperan, o sea, habría como que sí una dificultad porque se esperarían hasta el antiguamente, ¿no? Entonces ya también sería como que un problema, no sé si de retención o algo así, pero ya decir como desde el principio, antiguamente ya te estás situando en un lugar en donde no estás y entonces ya es más fácil de digerir la oración, creo que sí, ¿no? Bueno, ya. Creo que además podríamos jugar todavía un poquito más con esa oración y hacer una como la gente tenía esclavos antiguamente, y entonces antiguamente también estaría fuera del comentario de la oración, pero también, o sea, como que se parece más al primero, como que establece primero un marco de referencialidad en el cual estamos hablando, y el segundo más bien está haciendo una modificación sobre la idea de tener esclavos, ¿no? Que era antes. Quizás tenía esclavos antiguamente, sería una cosa que estamos diciendo, ahorita ya no, pues, así lo vemos como la cosa más terrible del mundo, y entonces ni siquiera estoy comentándolo, no estoy caracterizándolo. En cambio, cuando obtenemos antiguamente la gente tenía esclavos, ahí sí parece, ¿no? O al menos se ve que estoy primero diciendo en un marco específico temporal sucedía esto.
Y entonces ahí, dentro de ese marco específico temporal, se puede aceptar el hecho de que sucediera esta situación en el mundo. Y pasa lo mismo cuando sacamos antiguamente a través de una pausa. La gente tenía esclavos antiguamente. Digamos, esa es más extraña, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un contexto seguramente pues de una ponencia o algo así para encontrar justo la realización de esa oración, pero se parece más a cuando está antepuesto que cuando aparece dentro del sintagma verbal. Entonces, esas serían las diferencias, aunque claro, otra vez, como que de entrada el contenido léxico de ambas proposiciones es muy parecido, ¿no? Como que por eso quizás no nos salta tan rápido, tenemos que darle más vueltas, como hiciste ahora, para encontrar las diferencias. Pero entonces, ¿dudas con esto? ¿Hasta acabamos bien? El resto del grupo sí está ahí, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces, finalmente, ¿no? Otra vez, porque en realidad no puede ser bastante exhaustivo en la clasificación adverbial y de todos modos llegar a decir que no sabemos qué es un adverbio, pues podemos dar otro elemento entre todas las clasificaciones que hemos visto, específicamente esos para mente, y decir que otros van a tener siempre una posición extraoracional y entonces con estos, digamos, aquí que nos enfrentamos a la posibilidad de que esté dentro de la oración o al exterior, estos ya no, ¿no? Estos simplemente van a aparecer afuera. ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, adverbios que hablan del punto de vista y entonces, por ejemplo, desde dónde se hace la evaluación de un elemento, puede ser, pues, lingüísticamente, esto no tiene sentido, está diciendo, esto no tiene sentido dentro del ámbito de la lingüística, ¿no? Y entonces de ahí estoy haciendo esta consideración de punto de vista. Científicamente lo mismo, filosóficamente, históricamente, todos esos van a tener exactamente este mismo significado, ¿no? Los modales, estos de los que ya hemos hablado, pues también solo o generalmente suelen aparecer fuera de la posición extraoracional, por ejemplo, seguramente, ciertamente. ¿Por qué? Porque estos son comentarios del hablante, ¿no? Y entonces el hablante como que tiene una posición mucho más cercana al linde izquierdo de la cláusula que a la posición central. Eso, insisto, es como una generalidad que se ha ido encontrando en las lenguas del mundo, ¿no? Y finalmente tendríamos, bueno, dependerá a la izquierda o a la derecha si son de núcleo inicial, núcleo final, o el español que es de núcleo inicial a la izquierda, ¿no? Y entonces, los de enunciación, que son, por ejemplo, sinceramente o honestamente, que lo que hacen es dar un comentario respecto a cómo debe interpretarse nuestro acto comunicativo, ¿no? Entonces, si uno dice o empieza hablando, sinceramente no voy a ir a la fiesta, está diciendo como, ya, esto que te estoy proponiendo, este elemento o esta proposición, tienes que evaluarla desde la condición en que yo no te estoy mintiendo y que no puedes interpretar otra cosa de lo que estoy comentando aquí, ¿no? En realidad, estas posiciones, digamos, son mucho más pragmáticas. Uno podría decir que esta está relacionada con el tipo de acto ilocutivo que se está realizando dentro de una cláusula, ¿no? Y entonces, lo que es bonito, lo que uno se empieza a dar cuenta cuando se clava con los adverbios, es que estos elementos empiezan, cuando salen de la oración, empiezan justamente como una manera icónica a irse hacia la izquierda, hacia el inicio de los elementos, y dejan al predicado a la derecha. Si habláramos japonés, sería al revés, pero sería parecido, ¿no? Entonces, por eso digo que depende de si nuestra lengua es de núcleo inicial o núcleo final, habrá características que las distingan, pero en realidad como que un extremo y otro parece, ¿no? Podemos teorizar en términos translingüísticos que sí están relacionados con esos significados. Pero bueno, y entonces en realidad, pues, sobre el adverbio no hay más que decir, ¿no? Quizás algo que haya que decir sobre su estructura dentro de sintagmas, como han podido ver, es que casi no hay elementos que tengan complementos, ¿no? Casi todos los adverbios son solo la proyección del núcleo hacia el sintagma adverbial, y habrá algunos que permitan tener en el especificador, sobre todo cuantificadores, muchas veces de la clase de los adverbios también, ¿no? Lo cual en términos lingüísticos es muy raro que un elemento de una clase tenga dentro de su sintagma un elemento de la misma clase, ¿no? Como que en eso es una cosa muy particular de los adverbios, no lo vamos a encontrar tan seguidamente con otras clases de palabras, con los nominales sí, pero es una cosa muy rara que llamamos aposición, ¿no? Fuera de eso, en realidad no sucede. Bueno, y entonces en realidad esto sería lo que tenemos que repasar sobre adverbio. No sé si ahora hay alguna otra duda de la lectura, del video, de la vida respecto a los adverbios. Yo sí tengo una duda, maestro. En el video, cuando estaba hablando de los adverbios cuantificativos, decía que
se trata de una clase transversal. Ujú. Y quisiera que me explicara un poquito más eso, de qué estamos hablando con una clase transversal. Sí, en realidad, ¿qué es la clase transversal? Es la de cuantificación. A lo que se refiere la clase transversal es que hay elementos de diferentes clases que conforman a todo este otro elemento que pues le ponemos esta etiqueta porque en términos de semántica, otra vez es un criterio semántico, pero vean cómo es un criterio semántico más abstracto, no nada más es de, no sé, de tiempo, de modo, etcétera. Este criterio semántico lo que nos dice es que son elementos que ayudan a establecer cuántas veces, por ejemplo, sucede un evento, ¿no? Qué tan fuerte sucede, qué tan constante es, o no solo un evento, sino también puede ser, por ejemplo, un sustantivo, un adjetivo, etc. Y entonces los elementos que pertenecen a esa clase pueden ser nominales, ¿no? Por ejemplo, las horas pueden tener valor nominal. Los números, pues bueno, los numerales habría que definir si son sustantivos, si son adjetivos, porque son un problema en realidad. Tendríamos elementos adverbiales como muy, o más, o menos, que también están cuantificando de alguna manera el elemento que esté dentro de su alcance, mucho, etcétera. Y, a ver, ya dijimos adverbios, adjetivos, no, en realidad tendríamos esos tres, ¿no? Y entonces justamente como son elementos de diferentes clases, a esas las denominamos clases transversales. Y vamos a encontrar que muchos elementos que por semántica, a este nivel de abstracción de semántica, funcionan como unidad, en realidad no se expresan en una sola cosa dentro de las oraciones, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar, por ejemplo? Justamente en la modalidad, pues tenemos adverbios, tenemos adjetivos, tenemos predicados, tenemos verbos que tienen exactamente este uso de evaluar la posibilidad de un evento, ¿no? Entonces, justamente, esa sería otra clase transversal, la de la modalidad. El tiempo, la temporalidad, la aspectualidad, lo mismo, ¿no? Puede ser en el verbo, puede ser a través de un adverbio, puede ser a través de un adjetivo, de toda una oración, de un sintagma prepositivo, etc. Eso es la clase transversal. No sé si queda más claro. Sí, gracias, maestro. Perfecto. Dariana. Sí, profe, es que a mí no me quedó muy claro Ujú. por qué en la oración de antiguamente la gente tenía esclavos, el antiguamente no se desarrolla más y en la otra sí. ¿Cómo que no se desarrolla más, perdón? Sí, en el arbolito, en el que aparece el último está el sintagma adverbial, luego el adverbio con ¿cómo se llama? Con la barra, luego el adverbio y antiguamente. Y en el otro solo es adverbio y directamente va. Y no, Tengo como la duda. no hay sintagma tal y hasta el núcleo, ¿no? Eso. Ajá, sí. Porque en realidad habría que discutir si en esta posición son sintagmas o son otra cosa. O sea, yo no quise tomar una posición al respecto y por eso no lo desarrollé, pero podríamos hipotetizar que como no están ya dentro de esta estructura, ya no reciben exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Aquí se ve en el sintagma verbal que, digamos, porque sí se está adjuntando a una estructura sintagmática por definición, que es decir, un sintagma verbal, debería tener y cumplir las condiciones, en términos teóricos, de cualquier otro tipo de elemento que se adjunte ahí. Y entonces todos serían sintagmas. Pero acá, como ya parece funcionar más como un comentario externo, como una especie de, pues sí, de operador, ¿no? Como les decía hace rato, en realidad, ¿quién sabe si estén desarrollando un sintagma o no? Entonces habría que tomar y decidir eso, ¿no? Y bueno, lo que se suele hacer, como en términos generales, es que cuando ya aparecen en esa posición, no se consideran sintagmáticos y entonces no se desarrollan completamente. Por eso no está desarrollado. No sé si queda claro. Sí, gracias. Otra pregunta, ¿hay algún como manual para hacer los árboles? Es que a mí se me complica y, por ejemplo, para la tarea, según yo no estaba tan mal y la mayoría o todos los tuve mal. Y no sé si haya como hay algún manual. Pues no, o sea, la verdad el problema es que, digamos, los árboles cambian según, las características de los árboles cambian según la escuela que se esté siguiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, a ver, de entrada, quizás hay que decir todo este tipo de cosas para que no haya confusión. Los árboles, por alguna extraña razón, van, y además como los estamos haciendo, van muy de la mano con los modelos generativos, ¿no? Entonces, si uno agarra una sintaxis generativa posterior al primer texto de Chomsky sintáctico, que es estructuras sintácticas justamente, va a empezar porque ahí utiliza otro modelo, ¿no? Pero a partir después de estructuras sintácticas y en el desarrollo del primer gran modelo generativo que se llama Government and Binding,
va a empezar a encontrar este tipo de estructuras y entonces a partir de ahí empiezan a aplicar también X barra, ¿no? Habíamos dicho que X barra no necesariamente es generativo, pero sí es un modelo que les gusta mucho a los generativistas. Y entonces de entrada, por ejemplo, en ese momento vamos a encontrar estos árboles. Probablemente, hay otras reglas que no vamos a utilizar nosotros, como movimiento y copiado, que tendrían muchos vacíos y muchas flechitas, ¿no? Esta es como una forma mucho menos generativa de hacer esos árboles. Entonces, quizás por ahí podría funcionar que leyeran algún tipo de gramática del español sobre ese modelo. Creo que, pienso en cuál, porque ahorita no se me ocurre una, y ahí van a encontrar estos árboles, ¿no? Posteriormente, conforme ha ido evolucionando el modelo generativo y conforme ha habido nuevas propuestas teóricas, tenemos esta de parámetros y ahora la gramática minimista, pues ha cambiado un poco la estructura de estos árboles y por lo tanto no van a encontrar exactamente esta misma manera de hacerlos. Por eso digo que no hay una guía, más bien hay como mucha especie de intuición y pues algunas características que le hemos ido dando a qué posición o qué cosas vamos a encontrar en cada posición, ¿no? Pero incluso, y bueno, ahora más que van a cambiar de profe, pues puede haber, ¿no? Diferencias entre los árboles que les dejen hacer en ese contexto y estos que estamos haciendo. Entonces, lo digo porque si ahorita todavía no le entienden a estos, digamos que el chiste es que entiendan más bien la generalización de tipos de estructuras que podemos tener en estos modelos, ¿no? Y entonces justamente si de repente chocan, por ejemplo, algo que puede ser bastante común, ¿no? Aquí estábamos reconociendo que solo un tipo de elemento va en el complemento y cuando no es obligatorio lo pasamos a la posición de adjunto, ¿no? Entonces con los adjetivos era muy claro. Estos que son, por ejemplo, relacionales, van en el complemento, adjetivos que no tengan necesidad de especificar un tipo de relación y sin embargo de repente aparezca, esos van en el adjunto, ¿no? En muchos modelos gramaticales, pues esas dos posiciones se unen y no hay diferenciación en la relación sintáctica que se establece ahí. ¿Por qué? Porque al final en realidad lo que nos importa es poder representar gráficamente una estructura y no ser tan finos siempre en la estructuración y la graficación de eso que estamos viendo, porque al final también pues nuestro comentario lingüístico, ya que estamos haciendo nuestra investigación, va a llenar de contenido estas estructuras y justamente, por ejemplo, el último modelo generativo chomskiano, esta gramática minimista, pues es una respuesta, en realidad, en buena medida, a que los arbolitos se habían vuelto tan complejos que ni siquiera cabían en las hojas, ¿no? O sea, de verdad uno agarraba y empezaba a hacer árboles y se podía, no sé, echar todo un pizarrón con una oración por todos los presupuestos teóricos que implicaban. Entonces también agarrar y decir, vamos a hacer una gramática minimista, implicó reducir las complicaciones de los árboles y por lo tanto reducir el nivel de especificidad que tienen, ¿no? Y entonces, pues eso, no hay una guía para hacer arbolitos. No sé si queda claro el choro que acabo de echarme. Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda también de los árboles. Lo que pasa que, bueno, yo en mis trabajos siempre cuando hacemos las divisiones para poner los sintagmas, yo pongo todas las palabras hasta abajo en el mismo nivel. Entonces, ahorita viendo el de antiguamente, entonces sí es importante que no estén en el mismo nivel, ¿no? O sea, que estén como que después de su sintagma, que estén rápido, o sí está bien que nos demos como que el permiso de bajarlas y ponerlas todo en una línea recta. No, en realidad, digamos que eso que hace es de poner todo en una línea, o sea, siempre y cuando las relaciones en las líneas de acá arriba se vea que están jerarquizadas, da lo mismo, ¿no? El problema, claro, luego es que se cruzan las líneas y, digamos, es más un problema de edición, si se quiere ver así, que de análisis lingüístico en realidad, ¿no? Entonces, siempre y cuando estén estas partes de acá bien relacionadas, pues da exactamente lo mismo. Lo usual es que, pues, sobre todo los que son para hacer en computadora, pues tengan esta jerarquización, ¿no? Entonces, pues por eso salen así. Igual habrá alguna página donde no hagan esto, ¿no? O si agarran ciertos libros de lingüística, pues van a ver que pues muchas veces tienen exactamente este recurso, pero, insisto, lo que sí es distinto, pues son las maneras en que se organiza todo esto. A veces hay que aprender a leerlos nada más para no confundirse, pero ya, ¿no? Fuera de eso no debería haber más problema. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿por qué nos va a abandonar? No, si no es como que yo quiera, ¿no? A mí me informaron apenas la semana pasada que ya llega alguien de tiempo completo, ¿no? Yo soy de asignatura, somos como los
los umpalumpas de la academia, digamos, ¿no? Entonces, pues ya alguien que tiene plaza va a tener la materia y pues ya, así pasa. Perdón, a mí tampoco me gustaría, porque además los estaba llevando a un lugar que a mí me gusta hablar mucho, que es de la transitividad, que era lo que venía el próximo semestre, ¿no? Entonces, ya me estaba imaginando el próximo semestre y pues bueno, qué lástima, pero pues ojalá esto por lo menos les quede claro para que no tengan problema con la próxima, pues con quien sea que les dé clase. Yo no sé quién vaya a ser. ¿Y no nos puede recomendar algún profesor que más o menos sea como, que esté, pues sí, que sea bueno? Pues yo creo que en realidad todos son buenos, ¿no? Tenemos escuelas distintas. Pues no sé, no sé quiénes vayan a dar, ¿no? Porque supongo que van a cambiar cosas porque salen profes y entran profes y así. Entonces no sé quiénes vayan a estar, pero pues no sé, ¿no? Creo que en realidad más o menos el método va a ser muy parecido. Pero sí, no, bueno, y bueno, también si de repente tienen dudas, pues ahí, yo ahí voy a estar en el Facebook encerrado como ustedes, entonces podemos pasarles bibliografía, algo así. Pero bueno, ¿alguna otra duda más bien de adverbios? Bueno, si entonces no hay dudas, al rato sí hay tarea, ¿no? Ya sé que la semana pasada no les publiqué, ahora sí va a haber justo estructuras adverbiales, no vamos ya a repasar nada de tiempo, aspecto, modo del verbo, lo que sí les recuerdo es que vayan pensando bien su trabajo, ya cosas que quería decirles desde la clase pasada, justo antes de que se fuera el internet, es que pues tengan en cuenta, ¿no? Que más bien ahora lo que se les pide es un trabajo mucho más monográfico para que no se les complique tanto. ¿A qué me refiero con monográfico? En realidad, a establecer una especie de estado de la cuestión, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ustedes tienen, pensando en adverbios, ¿no? Estudiar quizás, pues habría que agarrarse un poquito qué se ha dicho respecto a este tipo de adverbios, qué se ha dicho de quizás específicamente. La idea es que diciendo todo eso y teniendo en cuenta quizás una estructura un poco problemática, aunque no sea problemática, una estructura particular donde aparezca el elemento que les interesa, plantear o intentar plantear una especie de hipótesis de qué podría ser lo que esté pasando, ¿no? Y entonces, si esa hipótesis en realidad está completamente sustentada en todo lo que se ha dicho anteriormente en el estado de la cuestión, no hay problema. Si, por ejemplo, más bien es después de que leyeron el estado de la cuestión, se dan cuenta de que una cosa no empata completamente con lo que se ha dicho, pues eso será, digamos, todavía más enriquecedor en términos de hipótesis, pero en realidad vamos a evaluarlas exactamente igual, ¿no? Lo que importa es que aprendan a leer bibliografía lingüística, por una parte, obviamente tienen que referirla, y por otra, a organizar los datos, ¿no? Y a hacerse preguntas acerca de qué se puede describir en la lengua y cómo hacerlo. Y hasta ahí vamos a llegar. Habíamos dicho de 5 a 10 cuartillas, ¿no? Máximo. Entonces, también consideren eso. Todas las cuartillas, el número de cuartillas ya incluye la bibliografía, entonces, si hacen 4 y una de bibliografía ya están cumpliendo, si hacen 9 y una de bibliografía ya están cumpliendo, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que van a hacer el trabajo final, entonces sigan pensando y ante cualquier duda, pues escríbanme y vamos viendo cómo organizarlo, ¿vale? Bueno, pues entonces, si no hay más cosas que decir, nos vemos el jueves. Profe, Bueno, preguntan sí. en el chat que cuándo se entregará. Ay, es que ya no sé, ya estoy hecho bolas con el final de semestre de no filos y el de filos. ¿Cuándo acaban semestre ustedes? Ya a El mediados. 13 de febrero es el último día de clases. El 13 es viernes. Sí. Esa semana, entonces, el viernes 13, miren, para mala suerte, más bien la siguiente semana, ¿cuándo empiezan semestre? En marzo. Sí, ¿no? Creo que es el 8 de marzo. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, el 13 es la última clase. Ya no vamos a ir a exposición, entonces ya nos vamos a preocupar por eso. Lo que sí entonces es que entonces la semana que viene, sería 13, que empieza el 16, durante toda esa semana, hasta el viernes a las 11:59, pueden mandarlo a mi correo. Después de eso ya no se reciben trabajos, ¿no? Sí, bueno, tengo el calendario y creo que bueno, sí terminan las clases esa fecha y creo que los exámenes ordinarios se aplican el 20 de febrero. Y la semana anterior es de reposición. Bueno, no dice eso, solamente dice último día de clases, 13 de febrero,
primer periodo de ordinarios del 8 al 13 y segundo periodo del 15 al 20. Ahí está. No, pues entonces estaríamos, de hecho, en el segundo periodo de ordinarios, ¿no? Esa semana es en la que tienen que mandar su trabajo. En la del 15 al 20 de febrero. Esa mera. Ok, muy bien. Sí, no, perdón por las bolas, pero justo en el resto de facultades estamos acabando el semestre justo en este momento, entonces ya no entiendo cuál es la relación entre un calendario y otro, pero bueno, ya quedó claro, ¿no? Bueno. Profe, no, entonces, ¿cuándo va a ser la fecha? ¿Cuál es la fecha límite? O sea, el día el 20. específico. ¿El viernes? 20? ¿Es Ok. 20? ¿El viernes es 20? Pregunto. No, es el viernes de esa semana es 19, por eso decía que el máximo, según yo, es así 19, 11, 59. Exacto, ese es el máximo de entrega. El 19 de febrero, que es viernes, a las 11:59 de la noche, es el límite para entregar el trabajo. Ya, si es sábado a la medianoche con un segundo, ya no se recibe. Otra cosa, yo me acuerdo que dijo que iba a ser en equipo, o sea, ¿todavía es en equipo o ya no? ¿O me hice bolas con las otras No, materias? eso siempre. Esa posibilidad está abierta, ¿no? Equipos de 2, procuren tampoco ser tan... ¿De 2 nada más? Sí, idealmente. Habíamos dicho que de 3, no. Sí habíamos dicho que entonces entonces de 3. Entonces sí se pueden de 3, no más de 3. Si no quieren trabajar en equipo, pueden hacerlo solos. Si quieren que sean 2, pueden hacerlo de a 2. No hagan un equipo de 30, justamente, ¿no? Eso sí no lo hagan. Pero entonces tenemos 3, 2, 1 y ya. Profe, ¿va a abrir el apartado en Classroom? Pues si quieren, pero en realidad lo que yo preferiría es que me lo mandaran al correo. Porque en Classroom es un relajo bajarlos, verlos, modificarlos. En cambio, si me lo mandan en PDF o en Word, es mucho más fácil mandárselos también con comentarios después, ¿no? Entonces yo preferiría eso. Gracias. Si es en equipo, nada más se le envía uno, ¿verdad? Con Sí, el nombre de los... con el nombre de todas las personas que integran el equipo, y ya con eso aseguran que sí, o sea, pero no se les olvide poner los nombres, ¿no? De otra manera, pues ahí sí ya no se puede hacer nada. Perfecto. ¿Más dudas hasta ahora? ¿Cuál es mi correo? Se los pongo en el Classroom si quieren de una vez, digo en el Classroom, en el grupo de Facebook. Es de todos modos el que aparece en los horarios, el oficial de la coordinación, ahí ese correo. Pero igual se los pongo ahorita. ¿Vale? Gracias, maestro. Bueno, entonces si ahora sí ya no hay nada que decir por ahora, nos vemos el próximo jueves. Tengan buen fin de semana y pues vayan preparando ya su final de semestre, ¿no? Que no les ganen las prisas después. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bye, cuídese.